acá. Entonces Profe. sería EBI. EBI, ¿cómo es que se llama esto? EDP-0. EDP-10. Sí, dígame. Es que tengo una duda con lo del taller. Dígame. Profe, en el punto 3 y 4, en el que piden que tiene que entrar una lista de estructuras, en este caso entra la lista, digamos, de listas, pero internamente en la función se convierte con la función cargar personas a una lista de estructuras, ¿cierto? No, pueden guardar la salida del punto 1 en una variable y esa variable ser la entrada, básicamente. Pueden hacerlo de esa manera. Ah, pero entonces, digamos, cuando, o sea, cuando crea en el punto 1, cuando crea la lista de estructuras, la crea, digamos, o sea, la salida sería un define, ¿cierto? Define una lista. Sí, usted hace define, le pone un nombre que quiera y hace el llamado a la función y ahí la guarda. Ah, listo, profe. Gracias. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a empezar con el tema de definiciones locales. Hasta ahora, ¿cierto? Pues lo que nosotros hemos hecho son definiciones que son visibles por todo el programa cuando usando la palabra define, pero a veces queremos que solo sean vistas a partir de cierta parte del código. Para esto utilizamos la función local. La función local, ¿qué hace? Ella tiene dos partecitas. Local tiene dos partes. Una primera parte que está entre paréntesis, que vienen siendo unas definiciones que se utilizan y luego viene el uso de esas definiciones. ¿Sí? Entonces, aquí pueden definir datos o pueden definir funciones sin ningún problema. ¿Y qué pasa? A es visible durante todo el programa, pero B y C solo son visibles dentro de la estructura local. Entonces, ¿cómo es la estructura general? Definiciones, aquí ustedes pueden ver, y luego viene una expresión. Entonces, por ejemplo, podemos definir funciones de este estilo, ¿cierto? Define f de x, que hace la multiplicación de x por x, y define g, que recibe pw, y hace la suma de la evaluación de f en p y la evaluación de f en w. Si hacemos g en 4 o 5, vamos a encontrar, pues esto. Entonces, observen de nuevo, esto es un área de momento. Esto no se ha mapeado bien, de razón. A ver, de nuevo. Miremos a ver. No, momento. Ahí, chambre. Este sería el de momento x input. Esto no se ha mapeado bien, será el 18. Bueno, alguno de esos tiene que ser. 19. Ah, y el 20. Vamos a ver de nuevo. No, no me está funcionando bien. Ah, es el 21. Ah, ya. Vamos a ver si ahí funciona. Ah, sí, aquí funcionó. Bueno, entonces ustedes aquí ven las definiciones locales, ¿cierto? Esta sería el área de declaración de variables. Y este aquí sería pues la expresión o lo que hacemos con eso. Entonces siempre se va a dividir en esto, en esta estructura viene unos paréntesis acá y por acá vienen las definiciones y luego viene el uso de esa función. Bueno, entonces muchachos, esto nos va a servir principalmente para el tema que viene, ¿cierto? Pues no voy a entrar mucho en detalles en esto porque esto lo vamos a utilizar ampliamente en el tema que viene, que es el tema de abstracción. Entonces, el tema de abstracción viene siendo clase 7 ya. Entonces, vamos a ello. Entonces, vamos a empezar con las siguientes definiciones. Vamos a hablar de funciones como ciudadanos de clase. Vamos a hablar de abstracción funcional, abstracción de tipos, abstracción local y funciones anónimas. Bueno, empezamos con funciones como ciudadanos de primera clase. En algunos casos, cuando se desarrollan funciones que reciben parámetros similares, pues estas se observa que se parecen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, desarrolla una función para sumar dos números, una función para restar dos números, una función para multiplicar dos números y una función para dividir dos números. Entonces, aquí están. La función que suma, la función que resta, la función que multiplica y la función que divide. ¿Qué tienen en común estas funciones que ustedes acaban de ver?
Los elementos. No tienen define. A y B, ¿Que profe. tienen dos números? Que sí. Sí, A y B, o sea, lo que tienen en común es el contrato, observen. ¿Sí? Tienen en común es el contrato. Entonces siempre va a recibir dos números y siempre va a sacar un número. Entonces yo podría aprovechar eso de la siguiente manera. Que en lugar de ponerme a hacer 4 funciones, yo podría hacer que lo que voy a hacer ingrese como parámetro, operar a B, ¿cierto? Entonces lo que puedo hacer es que esto ingrese como parámetro y después utilizarlo. Si ustedes observan acá, F viene siendo o más, o menos, o división, o multiplicación, o lo que yo quiera, ¿sí? O lo que yo quiera. Puede ser hasta XPT, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, vamos a ello. Entonces viene. Entonces, bueno, de nuevo. Fecha. Contrato. Entonces, esta función va a recibir, esta función se llama operar, va a recibir un número y una función que recibe dos números y saca un, que es la que vamos a utilizar. Esto aquí representa la función. Y aquí, pues, esta función en general va a sacar un número. Esto que yo represento acá es una función que va a entrar, que va a recibir dos números y un número. Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. Operar recibe dos números A y B y recibe una función. Y lo que va a hacer sencillamente es aplicar esa función a dos números. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos tener operar 1, 2, que haga la suma. Operar 1, 3, que haga la multiplicación. Operar 1, 4, que digamos haga la división. Operar 2, 8 y que haga la resta entre 2 y 8. Y, por ejemplo, puedo operar que haga entre 5 y 4 y haga el elevar, por ejemplo. Y miren lo que sucede. Miren acá, 625 menos 6, 1 más 2, 3, 1 por 3, 3, 1 de 4, 0, 25, 2 menos 8 menos 6 y 5 a la 4, 525. Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer otra operación, por ejemplo, a al cuadrado, se desacomodó el teclado. Sí, se desacomodó. Bueno, a al cuadrado, chanfle, bueno, me toca así A por A, ahorita arreglo eso, más B por B, B al cuadrado más B al cuadrado. Pues no existe una función que nos haga eso. Entonces lo que podemos hacer es hacer lo siguiente. Define, operación, llamémoslo F, G, que va a recibir una A y B, un X y un Y podemos decir, y lo que va a hacer es sumar, ¿cierto? SQR de X más SQR de Y. ¿Listo? Y yo puedo enviar a operar, miren lo que voy a hacer, 5, 4, y puedo enviar a G como parámetro. Yo puedo enviar esta función G como parámetro. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a aplicar la función y va a quedar 5 al cuadrado, que es 25, más 4 al cuadrado, que es 16, 25 más 16 da 41. Entonces, ustedes ya pueden enviar funciones como parámetros, ¿sí? Entonces, es bastante útil para este tipo de funciones, bueno, que hacen lo mismo. Entonces, pues yo más bien hago las funciones que necesito y las envío. Es bastante útil. Entonces, vamos a ver un programa que cambia de euros a dólares o yenes, ¿cierto? A pesos. Entonces, ¿cómo sería una función de este estilo? Entonces, una función que cambie de dólares a yenes, euros o dólares, ¿cierto? Entonces, puedo hacer lo siguiente. Define, cambio, y este me recibe una cantidad. Y ahora voy a ponerle una función que se va a encargar de hacer la tasa de cambio. Entonces, va a ser f, la cantidad. Ahora bien, ¿ese f qué es? Entonces tenemos una pequeña función que cambia de pesos a dólares. Entonces, define, digamos, pesos dólares. Entonces, pesos dólares recibe una cantidad y lo que hacemos es esa cantidad multiplicarla por 3.650, creo que anda por ahí. Una función que cambia de pesos a euros, define, pesos euros.
Entonces tengo esa cantidad y básicamente eso está como a 4.450 en estos momentos el euro. Y una función me cambia de pesos a yenes. Bueno, ahí no me la sé. Entonces vamos a mirar. ¿A cuánto está? El yen está... el yen está a 32 pesos. 32.72 pesos. Entonces, define pesos a yenes. Entonces, multiplicamos la cantidad, perdón, ahí entra una cantidad, y cambiamos la cantidad por 32.75, creo que era. 32.72. Entonces, 32.72. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, vamos a tener que cambio, ¿cierto? Por ejemplo, quiero cambiar 1.000 pesos a dólares. Entonces, envío la función pesos dólares. Quiero cambiar 1.000 pesos a euros. Entonces, pesos a euros, ¿cierto? Y cambio 1.000 pesos de pesos a yenes. He cometido un error, ahora que me acabo de dar cuenta, es que esto es división, ¿no? Porque pues realmente es que un peso, 3.650 pesos es un dólar. Entonces realmente es división. Realmente si fuéramos a convertir de yenes a pesos o de euros a pesos, dólares a pesos sería de esa manera. Entonces vamos a ver cuántos son 1.000 pesos en esas monedas. Entonces 1.000 pesos en dólares son 27 centavos de dólar, en euros son 22 centavos de dólar y en yenes son 30 yenes con 56 centavos. Entonces, miren lo que pasa aquí, que yo solo tengo una función para el cambio y tengo algunas funciones auxiliares por aparte que tengo eso. Pero lo importante es que utilizo una sola función para hacer el cambio, que es lo que, digamos, tiene como objetivo eso. Igual aquí está hecho. Creo que eso está ahí con el error que les decía, bueno, y convertir y envió la función. Entonces, ¿cómo podríamos saber, por ejemplo, esto? Una función que permita saber si un número es mayor, menor o igual que 5, ¿cierto? Entonces, viene el mismo enfoque, ¿cierto? Viene el mismo enfoque. De lo mismo de siempre. Fecha. Contrato. Entonces, una función que permite saber si un número es mayor o menor o igual que 5. Entonces, esto, comparar con 5, llamémoslo. Entonces, esto va a recibir un número, ¿cierto? Y una función que me permite comparar un número con 5, ¿cierto? Entonces sería número booleano, ¿cierto? Ingresa un número a esa función y me dice si es mayor o menor que 5. ¿Y qué nos va a sacar esto? Nos va a sacar un booleano. ¿Por qué? Porque pues de acuerdo a la comparación con 5, pues nos va a decir qué es. Entonces define, comparar con 5 y esto recibe un número sencillamente. A un número y una función. Entonces aplicamos esa función en ese número. No vamos a hacer nada más. Y definimos las funciones auxiliares. Entonces, mayor que 5. ¿Cierto? Entra un número y básicamente me dice, esto es mayor que 5. Define menor que 5. Número. Entonces, es menor el número que 5. Define mayor o igual y así. Entonces, ingresa un número y se pregunta, bueno, si ese número es mayor o igual que 5. Y así. Entonces, ¿cómo hacemos? Comparar, enviamos un número, por ejemplo, un 10, y preguntamos si es mayor que 5. Comparar, ¿cierto? Por ejemplo, un 15 y preguntamos si es menor que 5. Obviamente, pues nos va a dar falso. Y comparar 5, ingresamos el 5 y preguntamos si es mayor o igual. Obviamente, pues esto nos va a dar, esto nos va a dar verdadero. Entonces, si ustedes ven, mayor, igual, me faltó el 5. Entonces, si ustedes ven, true, pues porque es 10 es mayor que 5, false porque 15 no es menor que 5 y true
porque 5 es mayor o igual, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, aquí entran funciones como parámetros. Entra f, que es una función, y f lo que hacemos es trabajarla evaluando. Entonces, ya de este punto. Bueno, entonces, esto, muchachos, pues, esto no, tampoco voy a hacer muchos ejercicios porque ya realmente esto de los locales y de los funciones como ciudadanos de primera clase ya entra de lleno aquí en la abstracción funcional. Aquí ya lo vamos a practicar de lleno, ¿listo? Entonces, porque pues no tendría mucho sentido hacer ejemplos de este estilo. Además, creo que algunos de ustedes están pensando, y bueno, ¿y por qué el profesor está haciendo esto si aquí ya tiene hechas las funciones? Sí, pues sí, no tendría mucho sentido si no vamos a usar esto con un objetivo. Entonces, aquí en la abstracción funcional sí vamos a ver la razón de esto. Entonces, ahora sí, y yo creo que a ustedes mucho les ha pasado cuando diseñan programas en este punto, es que muchas acciones son copiar y pegar, ¿cierto? Básicamente ustedes, muchas cosas que hacen se hacen con copiar y pegar. Y vamos a ver que con estos locales y con esta función de como ciudadanos de primera clase nos vamos a evitar mucho eso. Entonces, vamos a ver, la primera, ¿qué es un filtro? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer ya para el taller? Eso es lo último que se les explicaba, que ahí decían, no, hagan un filtro. Entonces, ¿qué es un filtro? Un filtro es una función que toma una lista con n elementos y retorna los k elementos que cumplen una función predicado f, que es un predicado, básicamente una condición. Entonces, por ejemplo, una lista de números que filtre los que son pares. Entonces, ¿cuál es el predicado? Pues que cada número interno sea un número par. Entonces, tenemos este filtro. Entonces, tenemos filtrar pares, L, ¿cierto? Condicional, bueno, empty. Entonces, pregunta, ¿es par el primero? Si es par, entonces devuelva devuelva el primero y adjúntelo con el llamado recursivo del resto. Y en caso que no sea par, sencillamente siga. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el primero, lo incluye. Si cumple la condición, incluye. ¿Sí? Incluye el primero. ¿Cierto? Si cumple la condición. Si cumple la condición. Si usted cumple la condición, entonces, pues se incluye. Mírenlo acá, está cons, el first. Y ahora, si no cumple la condición, o sea, si no cumple el hecho de ser par, que va en este else, entonces, si no cumple la condición, ¿cierto? Pues sencillamente lo descarta. Miren acá. En la lista de salida que está armando. La incluye si cumple la condición y no lo incluye si no la cumple. Profe, Entonces, si ustedes ven acá, dígame. ya que tocó ese punto, me entró una duda con el punto del taller 5 que es de filtrar por fase. Digamos antes, en el punto en el que uno tenía que determinar las fases, ahí en el último decía que la fase 5 pues tenía que cumplir los dos requisitos o solamente tenía que cumplir uno de ellos. Pues ya depende de lo que diga el enunciado. Lo que yo recuerdo, él decía que la población entre 16 y 60 años y creo que no más. Creo que ¿qué otra Sin condición? comorbilidad, algo así. Sin comorbilidades, exactamente, O porque sea que ya ellos todos los de... cumplen esas dos. Tienen que cumplir esas dos para hacer fase 5. Sí, además que en fase 3 se vacuna a la gente con comorbilidades, ¿no? Ah, Entonces, sí. pues ya esa gente ya está vacunada ya para esas alturas. Ah, sí, porque es Entonces, que cuando a la hora yo de filtrar, no me filtraba, o sea, yo ponía los de la fase 6 y no me salían, porque si también cumplían con la condición de la fase 5 que era filtrar, pues, los que tenían la edad de 60 a 16 años. ah, ya, 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 ya. ¿Me Sí, podría hacer? exactamente. Listo. De todos modos, en ese punto, la idea es usar este filtro. Y donde está este even, va la función que ustedes están usando para determinar la fase. Básicamente es preguntar, bueno, determinar fase. Si es igual a 1, entonces, pues, métalo. Y si no es igual a 1, pues no lo meta. Y así hace con las diferentes fases. Bueno, pues de acuerdo, pues, a la fase que ingresa allí como parámetro. Pero sí, este es el esquema de función que deberían de usar para filtrar la gente. Bueno, y ahora bien, muchachos, quiero filtrar los impares. Miren esta función, ¿cierto? Mírenla bien y miren esta función. ¿En qué se parecen?
¿O que, en qué difieren más bien esas funciones? En Esas todo, dos no que cambia la pregunta, profe. Ya no es cambia pide, sino orden. o de, ¿cierto? Pero ustedes qué ven, todo esto, ¿es exactamente qué? Miren, Lo mismo. La misma lo mismo, estructura. ¿sí? Ujú. ¿Pueden Y miren decirlo lo del acá, copy y pegue? exactamente, esto es copy paste. Porque usted le digo, no, filtre los pares. Luego, no, que filtre los impares. No, que filtre los mayores que 5. ¿Qué cambió ahí? Solo El cambiamos ODD la... es el mayor. Exactamente. Ahora, los menores que 3. ¿Qué cambió ahí? En vez del mayor pone el símbolo del menor. Ya. Y el menor y un 3, ¿no? Entonces, ustedes ven que todas estas funciones, pues básicamente son copy-paste, ¿sí? O los mayores que 5, o los menores que 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo voy a diseñar el filtro genérico. Realmente nosotros vamos a manejar siempre un filtro genérico. Entonces, en el tema de los filtros, entonces, el contrato de esta función filtro, ¿qué es? Esta función recibe una lista de números, ¿cierto? Y nos retorna una lista de números. ¿Listo? ¿Por qué? Recibe una lista de números y de acuerdo a un criterio, él lo filtra. Él devuelve la lista. Entonces, define, vamos a hacer filtro par. Recibe una lista. Entonces, lo mismo, call. Si es vacío, ¿cierto? Si la lista es vacía, pues devuelva empty. O la misma lista, pues en este caso es vacío. Si el primero de la lista cumple esa condición de ser par, entonces pégueme el primero que cumple la condición con el llamado recursivo con el resto. Luego, en otro caso, sencillamente ignórelo y siga. Aquí lo descarta porque no cumple la condición. Entonces, vamos a ver, filtro par, vamos a probar con una lista cualquiera. Y miren lo que pasa. Ahí iré a devolverme 2, 4, 6, 8. Porque solo me devolvió los que cumplían este criterio. ¿Listo? Entonces, ahí está resuelto pues el punto. Se va a usar esta plantilla y cambiar este llamado aquí. Obviamente, pues aquí ingresa otro parámetro que sería la fase que yo quiero, ¿no? Entonces, determinar fase de first debe ser igual a la fase pues que yo estoy preguntando. Y ya, ahí ya lo tiene. Bueno, luego viene el caso del filtro impar, ¿cierto? Voy a un filtro impar que cambiaría únicamente. Bueno, ya cambian los llamados recursivos, ¿no? También. Filtro impar, pues que este es impar. ¿Listo? Este es sencillamente impar. Si pregunto para los impares, ¿cierto? Del filtro impar, puede devolverme 1, 3, 5, 7. Miren acá, 1, 3, 5, 7. Si preguntara por los mayores que 5, filtro mayor que 5, ¿cierto? Entonces ese filtro mayor que 5, bueno, cambia los llamados recursivos naturalmente, entonces esto es mayor que 5. Entonces, si llamo esa función, entonces, pues debería volverme 5, 6, 7, 8. Y así. Ahora, en caso que, pues, ¿qué pasaría si ningún elemento de la lista cumple el criterio? Por ejemplo, mayor que 15. ¿Qué creen que pasa? Si nadie cumple eso, quería devolver el filtro. Profe, pues sigue evaluando. No, él tiene que terminar en algún momento. Él tiene que terminar cuando en algún llegue a momento. 15, profe. No, estoy preguntando es, ¿qué pasa si ningún elemento de la lista cumple el criterio del filtro? Por ejemplo, esto es mayor que 15, no hay ningún mayor que Da una 15. lista vacía, ¿no? Claro, retorna una lista vacía porque pues ninguno lo cumple. Él tiene que volver una lista. Él tiene que respetar el contrato. Miren, lista vacía. Esto es una lista de números. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, muchachos, este esquema de filtro es lo que a ustedes les va a servir para ese punto. Ya con esto que acabo de explicarles, ya tienen absolutamente todos los elementos del taller.
absolutamente todos los elementos del taller. Bien, entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. Como todas estas funciones son parecidas, ¿ustedes qué harían para dejar un solo filtro genérico? Yo podría dejar un filtro genérico, ¿sí? La función filtro, yo podría dejar un filtro genérico. ¿Cómo sería ese filtro genérico? ¿Qué ustedes cambiarían? ¿Puede colocar una definición local? No, por ahora no estamos con locales. Entonces estamos con esto, ¿no? Bueno, Estamos no puedo con hacer esto. así como en las de antes. O sea, pone una principal que haga, pues, que entre lo de la lista y luego que haga la condición que debe cumplir. Por ejemplo, si Exactamente. es mayor, menor. Sí. ¿Y eso cómo lo podemos abstraer? ¿Cómo podríamos reducir todo este poco de funciones en una sola que nos sirva? Haciendo una función auxiliar. Pues tiene que entrar en la lista y tiene que entrar el F, pues, que sería la operación El que hace. F, exactamente. ¿Y el F qué es? El F como predicado, como función predicado, recibe un elemento de la lista y me vuelve un booleano. ¿Listo? Siempre las funciones predicados van a volver un booleano. ¿Por qué? Porque son condición. ¿Sí? Es lo que ustedes quieren evaluar dentro de la lista. Entonces, es una función que recibe un número y me vuelve un booleano, ¿cierto? Entonces, este es el filtro genérico. El filtro genérico va a tener AF, ¿cierto? Esa F que va a ser lo que yo quiero filtrar. Y entonces aquí va a ser mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, yo vamos a hacer este filtro con esta lista y yo quiero filtrar los que sean pares, ¿cierto? Miren acá. Voy a poner aquí un display. Entonces ya filtro genérico. Entonces, creo que en este lenguaje funciona. Si no, solo en el avanzado. Bueno, por ejemplo, quiero los que sean impares, como la función de impar o de id. Ahora bien, si yo quiero, por ejemplo, otro tipo de filtro, me toca crear la función. Pero ahorita, al finalizar la clase, vamos a ver que eso ni siquiera es necesario, ¿sí? Simplemente podemos mandar aquí la función de una vez, sin necesidad de definir, pero eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, define, entonces viene mayor que 5. Entonces, básicamente, esto recibe un número. Recuerden que el contrato siempre va a ser de ese estilo. Número booleano. El contrato siempre va a ser de ese estilo. Entonces, el contrato mayor 5 siempre debe respetar este contrato que ustedes ponen acá, la entrada de la función. Entonces, va a ser una función que recibe un número y nos saca un booleano. Por ejemplo, mayor número que 5. Entonces, ahí hacemos el filtro genérico. Entonces, miren acá. Mayor que 5. En vez de eso, ingreso a la función y observen. Bueno, display no sirve, entonces dejémoslo así. Display service para el lenguaje avanzado, que ya en breve entramos en él. Entonces, ya esta misma clase pasamos al avanzado. Entonces, bueno, y los que son de los filtros genéricos, bueno, filtro tiene un problema que, a ver, espera, claro, obvio. En el llamado recursivo yo tengo que respetar que, pues, envío F, ¿no? Ese es el problema que hay. O sea, si espera 2, pues tengo que mandarle 2. Y miren, el filtro genérico. ¿Qué hemos ganado haciéndolo de esta manera, muchachos? ¿Qué hemos ganado? Pues evitamos hacer tanta cosa. Exactamente. Nos hemos evitado copiar y pegar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo les digo, no, hagan un filtro mayor que 5. ¿Qué les toca hacer? ¿Qué les toca hacer? Pues lo mismo de arriba. Copiar eso y cambiar pues, la condición de acá porque sea el mayor y ya. Y sería copy y pegue, copy y pegue. Exactamente, el chiste de la abstracción es evitar el copy-paste. Ahorita vamos a ver otras estrategias para evitar copiar y pegar. Entonces, mayor de 5 y par, por ejemplo. Por ejemplo, esto. ¿Listo? Cumple la condición de ser par y ser mayor que 5. Y sencillamente, pues llamamos voy a poner el filtro por acá. Y sencillamente llamamos el filtro. ¿Listo? Entonces, no es más. ¿Listo? Mayor que 5 y par. ¿Listo? Entonces miren acá. Pero los que cumplen ser mayores que 5 y par, pues son 6 y 8, ¿no? Ustedes lo ven acá. Entonces, bueno, podríamos seguir de esa manera. Entonces, de esta manera, muchachos, hacemos esta abstracción que ingresa ya la función. Y la función siempre debe tener este contrato.
Siempre lo importante con los predicados es que la salida es booleana. ¿Por qué la salida es booleana? Porque esto va en la pregunta de un condicional. Y la pregunta de un condicional siempre tiene que ser mayor, siempre tiene que ser un booleano. Por eso es que las funciones predicados, o sea, las funciones predicados, siempre van a tener la condición de que su salida es un booleano. ¿Listo? Eso se llaman funciones predicadas. Entonces, va a ser un booleano, ¿cierto? Siempre. Siempre la salida es un booleano. ¿Por qué? Porque las vamos a usar en el condicional. Porque las vamos a usar, le voy a escribir aquí, las vamos a usar en un condicional. ¿Listo? Esa es una regla que se cumple. Entonces, dado eso, entonces, bien, muchachos. Bueno, entonces, voy a hacer el primero y ustedes hacen el segundo. ¿Listo? Entonces, hacen el segundo mes mientras pasamos a descanso. Bien, muchachos, yo les hago una pregunta mientras tanto. ¿Ustedes tienen parciales la otra semana? ¿O no? No, profe, la mayoría van esta misma semana. Listo. Entonces, ¿a ustedes les cae bien el parcial la próxima semana? ¿Cierto? Pues obviamente haríamos un acuerdo para hacerlo, o el 5 de abril. Profe, yo digo que me vale el 5, que no sé qué digan mis compañeros, ¿no? Alcen la manito si prefieren el 5, como estábamos planeando. Ahora, ahí creo que hay suficiente. Bueno, entonces dejemos eso quieto. Bueno, entonces, seguimos acá. Entonces voy a copiar esto y lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, diseño una función que recibe, bueno. Entonces, pues, para utilizar symbol menor pregunta, a veces ustedes necesitan importar cosas, ¿no? Muchas veces pasa de que pues no están disponibles las cosas que nosotros necesitamos. Entonces, acá cuando está en How to Design Programs, nosotros estamos en estudiante intermedio, muchas veces hay cosas aquí que no usamos. Pero muchas veces encontramos funciones en otras librerías de Racket, por ejemplo en base, que nos sirven. Por ejemplo en base, ¿dónde están los toolkit, referencia? Por acá en Start Tools, GUIs, Parsing Tools. ¿Ve? ¿Dónde está base? Bueno, hay uno que se llama base, que es el lenguaje Racket en sí. Entonces, bueno, prueba HTML. ¿Dónde está el lenguaje base? Bueno, creo que voy a buscarlo acá. Entonces, por ejemplo, symbol, menor pregunta, no existe en el lenguaje que nosotros manejamos. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Racket de la base. Entonces, cuando sucede eso, entonces, por ejemplo, symbol menor pregunta no está acá, está en otro lenguaje, no está en el lenguaje de nuestro. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes, symbol menor pregunta, mírenlo acá, ¿cierto? Este es el que queremos usar. Entonces, ustedes básicamente pueden llamar la librería de esta manera. Racket en las bases. Entonces, ahí importo las funciones que tiene esa librería. Eso es una importación. Entonces, utilizo ya lo que tiene Racket de la base. Racket de la base, ¿qué me ofrece? Racket de la base, muchachos, ofrece un poco de cosas. Vectores, string, by string, number, boolean. Nos ofrece muchísimas funciones. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un filtro genérico. Entonces, el filtro genérico yo lo tengo acá. El filtro genérico siempre va a cumplir eso. Solo que esta vez, muchachos, va a recibir es una lista de símbolos. ¿Listo? Al recibir una lista de símbolos, lo que nosotros vamos a manejar, entonces la función predicado va a recibir un símbolo, porque es un elemento de la lista. Y nos va a sacar una lista de símbolos filtrada. Que filtra de acuerdo si es igual, diferente a un símbolo. Listo. Entonces, este es el genérico. Ahora empezamos por diseñar las funciones predicados, o sea, nuestros filtros. Entonces, la función predicado, ¿qué tiene? Define, por ejemplo, vamos a definir una lista. Lista de símbolos, ¿listo? Lista S. Es un list con A, B, C, D, E, F, G, H, I, por ejemplo. ¿Y qué vamos a hacer? Por ejemplo, un filtro, ¿cierto? No, tengo que definir las funciones. Entonces, define,
Por ejemplo, un filtro que sean mayores que la S. Por ejemplo, mayores que A, mayores que B. Por ejemplo, mayores que B. Mayores que B, pues serían C, D, E, F, G, I. Entonces, mayores que B. Entonces, ahí ingresa un símbolo y pregunta, símbolo mayor, pregunta que si el símbolo es mayor que B, por ejemplo. O, por ejemplo, iguales a H. Entonces, hay letras que sean iguales a H. Entonces, símbolo, igual pregunta, entonces, el símbolo que entra es igual a H. Entonces, pues podemos hacer el filtro de esa manera. Filtro, ingresa a la lista S y pues mayores que B. Por ejemplo, filtro, lista S iguales que H. Entonces, si ustedes ven, muchachos, ingresa esta función, ¿cierto? Pregunta si el símbolo, cada uno de estos símbolos es mayor que B y la lista S, pues iguales que H. Y observen. Símbolo mayor pregunta, creo que es símbolo menor pregunta. Entonces, si es símbolo menor pregunta, creo que me toca hacer un not. Y ahí ya lo arreglo. Pero me tocaría hacer que sea or, lastimosamente como no tengo el mayor pregunta, que sea o este o que sea igual. Igual pregunta el símbolo que B. Así yo hago el mayor por negación. O sea, el mayor es que no sea ni menor ni igual, ¿no? Entonces ese sería mayor. Entonces, bueno, ahí hice una negación lógica. Aquí cierro. Bueno, creo que ahí ya me funciona. Entonces ustedes pueden ver, muchachos, el H obviamente, ¿no? H comillita. Entonces, si ustedes pueden ver, miren acá, lo mayor es que B, C, D, E, F, G, H, I. Y los iguales a H, porque yo podría tener más H's. Miren acá, voy a tener más H's, puedo tener más A's, puedo tener más B's, puedo tener unas C's, y así. Ustedes observen. Y miren, me filtra los que sean mayores que B y me filtra los que sean iguales a H. Pues en este caso tengo 3H, entonces me vuelve una lista con los 3Hs. Bien, muchachos. Entonces, diseñen una función Entonces, ¿cuál es el objetivo de mientras hago el receso? Y ustedes, bueno, vamos a copiar esto. Listo. Que filtre una lista de estructuras tipo producto. Un producto tiene un nombre, tiene un nombre y un valor. Entonces, define struct. Entonces, pues primero la definición de estructura. Define struct. Entonces, producto. Producto tiene un nombre y un valor. Entonces, hagan filtros que sean de acuerdo a si es mayor un valor, si es igual a un valor o menor que un valor dado. Entonces, para hacer esto, muchachos, únicamente ustedes necesitan esto, no necesitan nada más. Necesitan el filtro. Lo filtran por valor. Únicamente que aquí ya no es una lista de símbolos, sino la lista de productos. Esto recibe un producto y nos saca un booleano y esta es una lista de productos. El filtro es exactamente lo mismo. Listo, exactamente lo mismo. Y la idea es que ustedes lo filtren por valor. Si es mayor a un valor, si es igual a un valor o si es menor a un valor. Entonces, diseñar filtros que sean mayor a un valor, menor a un valor y así. ¿Listo? Pueden filtrar por lo que ustedes quieran. Pueden filtrar también por el nombre, por ejemplo. Entonces, muchachos, manos a la obra. Son las 50, entonces retomamos a las 9 y démonos 20 minutos, 9 y 10, para darles tiempo para que ustedes lo hagan, ¿listo? Entonces, bueno, ya aquí yo ya dejo de grabar por el momento. Entonces, muchachos, ahí tienen todo lo que necesitan.